Muy buenas a todos y bienvenidos a esta sesión de novedades en Power BI 2019-2020 para el mundo Enterprise, en el último día del Azure Bootcamp virtual. Mi nombre es Rubén Pertusa López y antes de nada me gustaría agradecer tanto a Adri como a Alberto, a David y al resto del equipo por invitarme a compartir con vosotros un ratito en este sábado y hablar sobre tecnologías Azure para el mundo analítico. Como sabéis, el evento se ha convertido en un evento virtual debido a la situación que estamos teniendo durante estos meses, pero aún así no dejamos de compartir, no dejamos de aprender. Mi nombre, como os he dicho, es Rubén Pertusa López, soy MVP en la plataforma de datos de Microsoft y además soy el lead global de todo el equipo de BI e inteligencia artificial dentro de Dufry. Soy uno de los organizadores de PAS España, junto con el resto de mis compañeros, y nos centramos en diversos también eventos de comunidad, como el SQL Saturday Madrid, el SQL Saturday de Barcelona. Por cierto, estar atentos porque pronto vamos a sacar todas las novedades de cómo vamos a hacer este SQL Saturday Madrid, que bueno, va a cambiar un poquito debido a la situación, pero estaremos ahí otro año más, el séptimo ya, para compartir con vosotros todas las locuras, novedades y experiencia que tenemos en el mundo de los datos. Os dejo también mi contacto, mi blog, rpertusa.com y mi email, rpertusalopez@gmail.com y la cuenta de Twitter, @rpertusa. En caso de que tengáis alguna pregunta, feedback y demás, estaré online en la charla para contestar vuestras preguntas. Y antes de nada, me gustaría contaros un poco qué es lo que hacemos en Dufry. Dufry es el líder en travel retail. Tenemos el 20 y pico % de todo el negocio de el duty free en aeropuertos, además de en fronteras, en cruceros y demás. Tenemos presencia en 63 países y tenemos más de 2.000 tiendas. Pero yéndonos al mundo analítico y de datos y de Azure, que es lo que estamos ahora, ¿qué es lo retador del mundo Dufry? Pues mi equipo se tiene que enfrentar, el equipo que lidero se tiene que enfrentar a una plataforma de datos en la que le llegan varios miles de millones de tickets al año y varios cientos de miles de millones de movimientos de stock al año entre tienda, entre almacenes y demás. Esto es algo muy, muy retador, es algo que día a día nos pide lo máximo y para ello yo siempre mantengo el ir a la última en tecnología, el entender cuáles son las buenas prácticas, qué nuevas arquitecturas están apareciendo, qué nuevas formas de tratar los datos, cómo solucionamos problemas que en el día a día a nosotros nos pueden provocar una caída importante en la solución y intentar compartir todo eso con vosotros. Eso es una de las cosas que intento hacer en cada una de estas charlas. O, si le preguntáis a mis amigos, lo que hago en Dufry es vender alcohol y tabaco, ¿vale? Entonces, como lo queráis tomar, pero como os he dicho, el objetivo es realmente compartir todas esas buenas experiencias, buenas prácticas que tenemos en la solución y toda esa inquietud de hacia dónde está yendo la tecnología y si nuestra arquitectura puede escalar y puede migrar hacia todo lo nuevo que está saliendo. Entonces, para ello vamos a ver en estos 55 minutos cómo está Power BI para el mundo Enterprise, qué novedades han salido más importantes que os voy a destacar y si ya podemos decir que sí podemos dar el salto a Power BI y además compartir con vosotros algunas buenas prácticas dentro de ese mantenimiento de modelos gigantes analíticos. Y para ello lo que vamos a hacer es ver cómo está el ecosistema de Power BI hasta a día de hoy, hasta abril, que han habido unas novedades brutales, sobre todo este mes, hace 3 semanas y hace un mes y medio. Y de ellas voy a destacar 5 novedades que quiero que veamos para convenceros de que Power BI, sobre todo en el ecosistema premium, está ya al nivel de lo que tendríamos en la plataforma de Enterprise BI actualmente. Y para ello tenemos que empezar con el ecosistema de Power BI, que es un ecosistema que lo conocemos desde hace mucho, desde hace 5 años en concreto, y que ha cambiado muchísimo desde que empezó. El ecosistema de Power BI lo forma un cliente de 32 y 64 bits, donde podemos hacer, que es Power BI Desktop, podemos hacer toda la integración y preparación de datos, todo ese data cleansing, todo el tema de integrar diferentes orígenes,
y modelar nuestra base de datos analítica, dimensiones, hechos, medidas, columnas calculadas, para crear ese modelo que podemos utilizar para hacer informes y a partir de ahí compartirlo. ¿Compartirlo dónde? Compartirlo o en nuestra plataforma de on-premise, que sería Power BI Report Server, si tenemos un Software Assurance y un Enterprise Agreement, o en el Power BI Service con cuentas gratis, Pro, Premium o embebido. Y en el Power BI Service sí que es cierto, comparado con el Report Server, que tenemos muchísima más funcionalidad, Natural Language para poder escribir y que nos devuelva consultas, visualizaciones que no están en Power BI Report Server como R o Python. Pero bueno, podemos reflejar datos, podemos compartir, podemos tener un montón de funcionalidad nueva dentro del service como data flows, que son brutales y que es algo a tener muy en cuenta ahora mismo, los datasets, las aplicaciones y la forma de compartir aplicaciones de Power BI, tiempo real y demás. Y claro, este sistema en detalle, al final, lo que nos permite es conectarnos a un montonazo de orígenes, muchísimo más de 60 orígenes, ya sea en modo import o en modo live query o direct query, y a partir de ahí compartir esos modelos en la nube o en nuestro servidor en local y que los usuarios se conecten a través de su Excel, a través de su portal web o a través de las aplicaciones móviles que están disponibles para ambos entornos colaborativos. Y sí que es cierto que muchas veces cuando hablamos de Power BI, habréis oído cubos y análisis services. Y la pregunta es, Rubén, oye, ¿y por qué siempre que hablamos de Power BI también hay ese tipo de comentarios sobre cubos? ¿Qué es un cubo y qué es análisis services? ¿Por qué está ahí? Y es cierto que existen ahora mismo dos, por así decirlo, áreas de trabajo, ¿no? El área de trabajo más orientada al Self-Service BI y el área de trabajo más orientada al Enterprise BI. El Self-Service BI, que es como Microsoft potenció y planteó todo el ecosistema Power BI al inicio, se basa en que hasta un usuario de negocio, hasta un analista pueda transformar esos datos con una herramienta muy sencilla que es Power BI Desktop mediante clics y mediante 3-4 clics consiga ya información para tomar decisiones. En cambio, en el Enterprise BI nos vamos a una parte más técnica, una parte en la que tenemos un BI centralizado, lo que se suele llamar la única verdad del dato, centralizado en modelos que suelen ser muy grandes y en el que tenemos todos los informes apuntando a esos modelos. Modelos en los que necesitan cierto mantenimiento, cierta forma de desplegar, ciertas buenas prácticas, máquinas más potentes y un modelado, por así decirlo, mucho más detallado con herramientas más técnicas que no son tan orientadas al usuario de negocio. Estas dos herramientas, bueno, estas dos formas de trabajar y estas dos, por así decirlo, entregables, que es el Enterprise y el Service BI, siempre han ido en paralelo, ¿no? Pero siempre tenían muchas cosas en común, porque es muy sencillo trabajar de uno y saltar al otro. ¿Por qué? Porque el motor que hay por debajo de Power BI Desktop es el mismo motor con el que se trabaja cuando hacemos modelos Enterprise, que es Analysis Services. En Analysis Services podemos integrar, hacer el data cleansing, modelar, pero no podemos hacer ningún tipo de informe. Y es por ello porque muchas veces se utiliza ese Analysis Services como el motor, como el backend de nuestros informes y Power BI lo podemos utilizar simplemente como una capa tonta de reporting, donde no tiene datos, sino que tiene solamente visuales. ¿Por qué? Porque Power BI tiene ciertas limitaciones en cuanto a tamaño de modelos que en Enterprise, en Analysis Services, no tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que como es el mismo motor, facilita mucho el crear DAX en uno que funciona en otro, o casi siempre funciona de la misma manera en uno y en otro. A la hora de conectarnos a los orígenes, podemos utilizar los mismos scripts de Power Query. Entonces, el motor está ahí, pero siempre estos dos flujos de trabajo y estas dos tecnologías siempre han ido a la par, convergiendo en un punto, pero en un punto en el que todavía no engloba el uno completamente al otro. Por lo tanto, acabamos con herramientas que se utilizan muy maduras, muy técnicas, que se utilizan para el mundo enterprise,
que nos permiten hacer todos esos modelos y desplegarlos a un motor en Azure Analysis Services, y herramientas más orientadas al usuario de negocio, como el Power BI Desktop, que nos permiten crear esos modelos más pequeños, pero de una manera mucho más rápida, y habilitar ese Self-Service BI o Team BI en la nube con el Power BI Service. Y entonces, como hemos visto, tenemos dos formas de trabajar diferentes con un conjunto de herramientas diferentes que en cierta parte coinciden en algunas funcionalidades, ¿no? Y es aquí donde viene la confusión de mucha gente. ¿Qué hago? ¿Me voy a Azure Analysis Services o empiezo en Power BI? Y hasta ahora siempre lo teníamos claro, el Enterprise BI, vete a Azure Analysis Services, porque Power BI no está todavía al nivel para administrar todos esos modelos tan grandes, con tantas métricas, con un desarrollo y con una funcionalidad, por ejemplo, en seguridad que no estaba en Power BI. En cambio, en Power BI poco a poco han ido incluyendo funcionalidad, como podéis ver en esta lista, que es enorme, que no tenemos en Analysis Services. Los private links, por ejemplo, o algo que vamos a hablar durante la charla de hoy, los modelos composite y las agregaciones que permiten tener muchísima más información para analizar de la que puede caber en memoria. Esto lo vamos a ver al final de la charla. Tenemos cosas en Power BI, por ejemplo, como todo el tema de la integración con inteligencia artificial, data flows, todo eso no existe en Analysis Services. Pero en Analysis Services sí que tenemos, por ejemplo, todas esas herramientas que permiten crear esos modelos tan grandes de una manera más sencilla y más rápida. E incluso tenemos herramientas de terceros brutales, que ya tengo alguna charla que podéis ver, como por ejemplo la de la NetCoreConf de hace 3 o 4 semanas, donde os explicaba que las herramientas como Tabular Editor, herramientas como DAX Studio, ahora mismo son fundamentales y deberéis incorporarlas en vuestro ecosistema de herramientas para trabajar con Analysis Services, y la novedad de esta charla es con Power BI también. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos funcionalidad que no existe en Power BI Premium. Y claro, Microsoft desde el año pasado se puso las pilas y dio un mensaje global a todo el mundo. Lleva ya 2 o 3 años soltando, o sea, dejándonos claro hacia dónde iban los tiros. Pero ya fue el año pasado donde dijo, Power BI va a evolucionar a crear un superset de funcionalidad que va a ser la mejor experiencia que pueda haber dentro de Power BI Premium. Power BI Premium va a ser el todo. Toda funcionalidad va a existir dentro de Power BI Premium y será nuestra decisión quedarnos en Analysis Services o directamente saltar a Power BI Premium, donde tendremos toda la funcionalidad de Analysis Services y además todo el resto de funcionalidad que nunca va a estar en Analysis Services, permitiendo tener esa capacidad para escalar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, horizontal o vertical, nuestros modelos, dependiendo de las peticiones y el consumo que tengamos. Tendremos capacidad para crear todas esas aplicaciones y tener toda esa funcionalidad extra que teníamos en Analysis Services y que no tenemos o que no teníamos en Power BI. Y en cambio, Azure Analysis Services se quedará como un pequeño subconjunto de funcionalidad, pero con un mensaje claro. Power BI va a ser nuestro motor a partir de ahora para todo. Lo que es toda la inversión en tiempo, en esfuerzo de Microsoft va a Power BI Premium, no a Analysis Services, aunque ojo, el año pasado salieron funcionalidades muy importantes para el mundo Enterprise en Analysis Services, como todo el tema del Query Living, Interliving, o, por ejemplo, los grupos calculados que solo estaban en Analysis Services. Mi experiencia y lo que yo creo que pasó es que el motor de Power BI Premium no estaba todavía maduro para poder desplegarlo ahí directamente, y como al final el motor que hay por debajo es Azure Analysis Services, directamente lo hicieron en Azure Analysis Services simplemente para desplegarlo y tenerlo habilitado y ver un poco el feedback de la gente en Azure Analysis Services. Pero como ya veis, la idea es que toda la nueva funcionalidad, y ya lo veis en la izquierda con Azure Analysis Services en los puntos en amarillo, toda nueva funcionalidad se va a desplegar dentro de Power BI Premium. Y solo ciertas cosas hasta ahora que tenemos en Azure Analysis Services
no están o no van a estar, al menos en el próximo año, como por ejemplo el escalado horizontal de consultas, aunque ya han dicho que están trabajando en ello para plantearlo, supongo que para el año que viene. Entonces, como vemos, Power BI Premium va a ser la experiencia por excelencia que vamos a tener. ¿Qué novedades ha sacado Microsoft para convencernos de verdad a hacer ese salto? Pues hay un montón, porque al final todos los meses no paran de salir novedades y cuesta mucho estar al día con todas ellas, ¿no? Pero, efectivamente, quiero destacar varias que han hecho que cambie completamente la película. El primero, y es la novedad, el bombazo de este mes, es el XMLA Endpoint de lectura-escritura, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos ya, gracias a ese primer punto, al endpoint, tenemos los grupos de medidas calculadas y las traducciones y perspectivas disponibles ya para Power BI, cosa que hasta hace 2 semanas no estaba disponible. Refresco incremental que también se ha anunciado para Power BI Pro, que tiene un despliegue muchísimo mayor que el despliegue que podamos ver en Power BI Premium. Agregaciones y modelos Composite que, aunque ya se presentaron el año pasado, que salió en GA en julio, es algo que cierra el círculo para un modelo Enterprise dentro del mundo Power BI. Y tenemos también funcionalidad extra como el Query Interleaving y Resource Governors para todo lo que es la administración de la capacidad y de la monitorización de las consultas. Entonces, el bombazo. El punto XMLA endpoint de lectura-escritura, que por cierto solo está ahora en preview en Power BI Premium y es donde se va a quedar, en Power BI Premium por ahora, o embebido, ¿eh? Ojo, tengo una charla la semana que viene donde voy a enseñar cómo simular, cómo hacer una demo de Power BI Premium sin tener Premium, basándonos en Power BI embebido con toda la funcionalidad 100%. Entonces, este XML Endpoint nos abre un mundo de posibilidades. ¿Y qué es este XML Endpoint? No es más que un protocolo de comunicación que se pone encima de nuestro Power BI y que va a hacer que de cara al exterior Power BI se presente como si fuese un motor de análisis services, un cubo de análisis services. ¿Y esto qué es lo que abre? Abre el que muchas herramientas que os he dicho de los últimos 10, 20 años, que llevamos trabajando con ellas en la parte de Enterprise BI, funcionen sin ningún tipo de problema, totalmente soportado con Power BI. Esto abre el abanico de posibilidades brutal. El principal, poder hacer una migración de modelos de análisis services a Power BI con 2 clics directamente, simplemente desplegándolo en vez de en tu instancia de análisis services o Azure Analysis Services, lo despliegas en tu instancia de Power BI Premium, tal cual, 2 clics. Esto hasta ahora, desde hace varios años, no se podía hacer. Se pudo hacer al principio porque había como una especie como de editor visual online en la web, que si lo desplegabas te podías bajar el PBIX, pero esto hace 4 años que lo desecharon para ir por otro camino totalmente diferente y desde entonces no se podía migrar fácilmente. Os he dicho, el motor por debajo es el mismo, es decir, es copiar-pegar, pero hay que hacerlo desde cero. Hay que conectarse a los orígenes desde cero, traer cada una de las tablas desde cero, crear cada una de las métricas desde cero y demás. Con este endpoint, con este protocolo nuevo que hace que Power BI para el resto de herramientas sea también un cubo, podemos utilizar nuestro Management Studio con Power BI. Podemos utilizar nuestro Visual Studio con el Power BI Premium. Podemos, funcionalidad que existía solo en Analysis Services, como los grupos calculados, traducciones y perspectivas, crearlas ya en Power BI Premium. Podemos incluso utilizar el SQL Profiler para ver todas las consultas que están apareciendo y cómo se están comportando, o incluso activar todo el tema de integración continua con Azure DevOps o con cualquier otra herramienta que tengamos que podamos utilizar como Jenkins y demás que podamos utilizar para hacer el Continuous Integration, Continuous Delivery. Y sobre todo, que esto es brutal, es el mundo Enterprise BI dio un bandazo hacia herramientas de terceros porque sí que es verdad que Visual Studio se quedaba corto para poder manejar todos esos modelos Enterprise.
y es un pelín desesperante, ¿no? Y tenemos una serie de herramientas de terceros como Tabular Editor, DAX Studio, Vertipack Analyzer, que son fundamentales a la hora de trabajar con Analysis Services. Y lo son a partir de ahora, a partir de hoy, son fundamentales para trabajar con Power BI. Es más, esto Christian Wade, el Product Manager de todo Power BI, nos lo enseñó en NDA en el MVP Summit, pero ya lo ha presentado él, ya lo ha enseñado él, por lo que es público. En las próximas versiones va a aparecer una nueva pestaña dentro de Power BI Desktop que directamente te hace un enlace directo online con todas esas herramientas de terceros. ¿Por qué? Porque son tan potentes que Microsoft ha decidido, oye, esto forma parte del ecosistema, utilizarlo también con Power BI. Esto viene ya prácticamente, así que hay que ponerse las pilas con esas herramientas porque para todo el tema de acelerar el desarrollo de Power BI y de Analysis Services son fundamentales. Esto tiene una serie de limitaciones, ¿no? El endpoint XMLA, ahora mismo, primero, que solo está en Power BI Premium, en preview, y por ahora no se ha hablado en ningún momento de que vaya a estar en Pro, ¿vale? Eso también hay que dejarlo claro hasta ahora. La limitación es que al convertir el modelo, el modelo se tiene que convertir, por así decirlo, en ese motor de análisis services, en esa estructura. ¿Esto cómo se hace? Han sacado una funcionalidad que está en preview dentro del Power BI Desktop, que es Enhanced Metadata, que hay que activar y que al activarlo y al guardar el Power BI Desktop, el fichero Power BI Desktop, por debajo cambia totalmente la estructura y lo guarda en una forma diferente. ¿Diferente por qué? Porque esa forma es la forma en la que se guardan los cubos de análisis services. Utilizando el modelo TOM, para los que lo conozcáis, va a estar 100% compatible con ese modelo TOM. Hasta ahora era compatible, pero no 100%. Y por eso muchas de las herramientas, cuando nos conectábamos a Power BI de manera ilegal, buscando el puerto por el que escuchaba el motor escondido de Power BI de Analysis Services, nos decía que todo esto no estaba soportado por Microsoft, cosa que es cierto. ¿Por qué? Porque el modelo TOM por debajo, cuando lo modificabas, tú pensabas que modificabas un Cube Analysis Services o esa herramienta pensaba eso, pero realmente no era así. Ahora sí, cuando activamos el Enhanced Metadata que está en preview, sí que estamos modificando esa estructura por debajo como si fuese un cubo de Analysis Services. Y esto no tiene vuelta atrás. Así que, ojo, hacer copias antes de activar esta opción en Power BI Desktop, hacer copias de vuestros Power BI Desktop porque no tiene vuelta atrás y esta funcionalidad está en preview, ¿eh? No podemos utilizar el Object Level Security a nivel de objeto, el esconder, el que ciertas personas no vean métricas, eso todavía no está soportado, aunque sí que está soportado la seguridad a nivel de fila. Y algo que es bastante limitante, no se puede descargar el fichero Power BI X una vez lo hayamos subido a nuestro Power BI Premium. Y esto significa que cuando hagamos todas esas modificaciones de los grupos calculados y demás, no vamos a poder bajar de nuevo ese fichero y seguir trabajando con Power BI Desktop. Esto es una limitación que va a ser temporal, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es trabajar con Power BI Desktop hasta que esté más o menos listo, lo subimos y ya las herramientas que vamos a necesitar para trabajar siempre van a ser el Tabular Editor, Power BI Desktop, pero solo moviendo cambios hacia la nube. No podemos bajar ese Power BI Desktop, el fichero, y seguir trabajando por ahora en nuestro local. Pero bueno, no es algo realmente muy limitante, es algo que y es temporal, no nos afecta prácticamente en nada y vais a ver cómo se trabaja en la demo que voy a hacer ahora mismo. Y bueno, otras cosas un poquito menos importantes, que no os podemos modificar roles en Tabular Editor, sino que hay que modificarlos directamente en el servicio de Power BI. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Yo voy a enseñar varios casos de uso de Power BI, del Endpoint XMLA lectura escritora en Power BI Premium. Lo primero que tenemos que tener claro es que, como solo funciona Power BI Premium, tenemos que tenerlo habilitado dentro de nuestra capacidad. Y para ello nos vamos a la Admin Portal y en la capacidad, en las características de la capacidad, vamos a poder modificar esta propiedad. Le vamos a decir que quiero, dentro de Management, en Workloads, que quiero habilitar el endpoint. Aquí es donde están todas las tripas del servidor. Quiero habilitar el endpoint y lo quiero poner en lectura-escritura. Hasta ahora el preview permitía en lectura, ya permite lectura-escritura y esto lo convierte como si fuese una instancia de Analysis Services para el resto de herramientas.
Una vez tenemos esto activado, ahora sí podemos irnos a nuestras herramientas del día a día para el mundo Enterprise. Por ejemplo, el Visual Studio. Visual Studio era nuestra herramienta oficial, aunque ya prácticamente os digo que no hay modelo Enterprise que conozca yo que el equipo de desarrollo, porque hablo con muchos MVPs y demás, y el equipo de desarrollo esté trabajando en Visual Studio. Prácticamente todo el mundo trabaja con el Tabular Editor para todos esos modelos Enterprise. Pero bueno, esta es una herramienta oficial. ¿Funciona? Claro que funciona. Funciona porque nosotros esto lo podemos desplegar a Power BI Premium. Tendremos que saber dónde está el servidor. Y para ello volvemos a nuestra página web. Y si me deja, volvemos a nuestra página web y en nuestro Workspace lo que vamos a hacer es, le podemos hacer clic en los tres puntos, el Workspace Settings, y en este Workspace Settings nos va a decir en la pestaña de Premium, ojo, esta es tu conexión, esto es lo que puedes utilizar para conectarte como si fuese, para conectarte a este endpoint de lectura-escritura. Lo copio y esto nos va a permitir, por ejemplo, ir a nuestro Visual Studio y decirle, oye, quiero desplegar este modelo, pero, que se me ha abierto en otra, pero en vez de desplegarlo en localhost como lo haríamos de normal, lo vamos a desplegar en este servidor, ¿vale? Vamos a decirle que es el bootcamp, le digo OK y voy a desplegar. Tal cual, toda esta estructura de Visual Studio trabajando con Analysis Services sin hacer ningún tipo de trabajo extra. Vamos a conectarnos. Sin hacer ningún tipo de trabajo extra, se va a mover a Power BI Premium y va a hacer la migración automáticamente de todos los objetos, toda la metadata, toda la seguridad, estrategia de particiones y demás. Habilitando ya ese ciclo y cerrando ese ciclo de puedo migrar a Power BI Premium sin ningún tipo de problema. Ya ha migrado la metadata y ahora lo que va a hacer es procesar cada una de las dimensiones, ¿no? Esto va a tardar 10 segundos más. Y a partir de ahí lo que podemos hacer es ya seguir trabajando como si fuese un modelo de Power BI normal y corriente. Ya no hace falta trabajar con Visual Studio. Si queremos, también podemos seguir trabajando y seguir desplegando, pero lo vamos a poder consumir como si fuese un modelo Power BI y vamos a poder habilitar todas esas características, todo lo del tema de inteligencia artificial, todo el tema de Natural Language, todo lo que ya hay en Power BI Premium lo vamos a poder utilizar, todos los visuales de el Key Influencers, todo funcionará con nuestro modelo, que hasta ahora no funcionaba. Ya está desplegado y, ojo, yo como desarrollador de modelos Enterprise, otra de las herramientas que utilizo mucho es el Visual Studio. Y en el Visual Studio, que lo voy a mover por aquí, podemos ver esta instancia de Power BI. Vamos a intentarlo. Me voy a conectar a Analysis Services, me voy a conectar a este servidor de Power BI y vamos a ver si me deja. Y efectivamente vais a ver que sí, que esto se comporta, nos está presentando Power BI como si fuese una instancia más de Analysis Services. No mienten en esta novedad. Es más, lo que yo acabo de desplegar, el Azure Bootcamp, el AdventureWorks de Azure Bootcamp, ya está también como una base de datos que puedo visualizar y que puedo consultar desde aquí, hacer backups y demás. Esta migración ya ha funcionado, pero vamos a ver si efectivamente esto es así, ¿vale? Vamos a volver a New Workspace, test 1, ya nos aparece por aquí como un dataset nuevo. Lo que podemos decirle, quiero crear un nuevo informe y efectivamente ya me aparece todas las pestañas. Puedo lanzar mis columnas, puedo ver por aquí la venta y todo funciona. Y no es un direct query, no es una conexión live a un modelo de análisis services, es Power BI metido dentro de mi instancia de Power BI Premium. Esto habilita este caso de uso que es fundamental, pero también hay otros casos de usos. Por ejemplo,
¿puedo hacer lo mismo que he hecho, pero en un modelo de Power BI de ahora, en un Power BI Desktop? Y la respuesta es que sí. Tengo yo aquí abierto mi Power BI Desktop con AdventureWorks. Por aquí, ¿dónde estás? Aquí. Donde tengo una serie, un modelo, una serie de tablas. ¿Vale? Esto es mi fichero Power BI Desktop, que lo he creado desde cero. No es un cubo de análisis services, es un fichero directo. Y lo que yo voy a hacer es desplegarlo. Y al desplegarlo, una de las cosas que se va a hacer es directamente mover este fichero a la nube. ¿Qué diferencia hay a cómo lo hacíamos antes? Pues que yo ya he habilitado el Enhanced Metadata y lo he salvado. Y esto significa que va a mover el nivel de compatibilidad del 1465, que es el último que existe con la última versión de marzo de Power BI Desktop, lo va a mover a 1520, que a partir del 1470 ya se habilita todo este tipo de mejoras como los grupos calculados, traducciones y perspectivas. Esto lo hace simplemente, y os lo voy a enseñar antes de desplegarlo, simplemente yendo a la opción de Power BI Desktop y habilitando este fichero como Enhanced Metadata dentro de las Preview Features, ¿vale? Esto es lo que tenemos que habilitar. Enhanced Metadata Format. Salvamos, reiniciamos Power BI Desktop, no es reversible, cuidado, hacer una copia. Y por debajo, al salvarlo, lo que hace es modificar toda la estructura interna sin perder funcionalidad, sin romper nada. Ojo, sin romper nada, pero aún así guardar un backup, que esto está en preview, para que esa estructura sea compatible 100% con el DOM y con cómo se comportan los cubos de análisis services. Una vez lo tenemos, simplemente podemos desplegar y al desplegar ya lo guardaría en Power BI Premium con esa compatibilidad nueva y desde Power BI Premium, esto ya lo tengo desplegado porque tarda un minutillo, no quiero perder más tiempo, ya lo tengo desplegado aquí. Desde Power BI Premium yo me puedo conectar, ¿no? Me puedo conectar a hacer un informe, como haríamos siempre, directamente en el portal, o puedo ya empezar a utilizar otras herramientas. Por ejemplo, yo os he hablado mucho de Tabular Editor, estoy enamorado de esta herramienta. Tabular Editor nos permite conectarnos hasta ahora a ficheros .bim en Analysis Services o directamente a un cubo de Analysis Services. Y de manera ilegal, sin estar soportado, te dejaba hacerlo en Power BI, ¿no? Que hay una serie de trucos muy chulos para poder hacerlo con Power BI. Pero ahora ya, sin nada ilegal, nada no soportado, podemos conectarnos oficialmente a nuestro motor de Power BI como si fuese un motor en producción tal cual. Voy a conectarme aquí al MVP. Y vais a ver que efectivamente me va a mostrar ahora todos los modelos que tengo desplegados en mi Power BI Premium. Efectivamente, el modelo que acabo de desplegar, por haber hecho ese cambio del Enhanced Metadata, ha pasado a tener una compatibilidad de 1520 y esto nos permite hacer toda esta funcionalidad extra que teníamos solo en Analysis Services y que ahora lo tenemos para todo. Entonces, le voy a decir que sí, este es mi modelo que acabo de desplegar, le digo OK, me lo va a abrir y voy a estar conectado directamente a esa base de datos en Power BI Premium para hacer las modificaciones que quiera. Y en este caso, lo que voy a hacer es directamente, veo todas mis tablas, veo incluso tablas escondidas. Esto ya es un tema más de análisis de rendimiento, de cómo funciona Power BI de manera por las tripas de Power BI, ¿vale? Quedaría para otra charla porque hay ciertos problemas de rendimiento con estas tablas. Pero lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo calculado. Y al crear un nuevo grupo calculado, le podemos decir que este grupo calculado lo voy a llamar Time Intelligence. Y ojo, ¿qué es un grupo calculado? ¿No? Para los que no lo sepáis o no hayáis oído hablar de él. Un grupo calculado no es más que una tabla nueva, una dimensión nueva que va a aparecer dentro de nuestro modelo y que al soltarla, al utilizarla en cualquier visual, va a aplicar de manera dinámica en tiempo real una serie de funciones, una serie de patrones contra las métricas que tengamos en ese momento. Esto se utiliza mucho para crear cálculos dinámicos. Es
justo la funcionalidad que teníamos. Para los que conozcan multidimensional, la funcionalidad que teníamos desde hace muchísimos años con las dimensiones de Time Intelligence y que nosotros vamos a poder hacer un patrón de, por ejemplo, mi year to date siempre es la función de la métrica que tenga, la que sea, la que esté en el visual, calculate de la métrica del visual, dates year to date de mi dimensión, de mi columna fecha, ¿no? Y me da igual la métrica que esté, ¿vale? Entonces, eso, en vez de crearme una métrica de year to date por cada métrica que tengo en el modelo, y en modelos Enterprise tenemos cientos de métricas, entonces, cientos de métricas creando además su Time Intelligence puede provocar tener un modelo con 1000 métricas. Y los he visto, y los he visto y los he hecho. Y es difícil de mantener, porque en Power BI no se puede, porque tendría que ir uno a uno modificándolo y es algo que se gasta mucho tiempo cuando la funcionalidad te lo da directamente con estos grupos calculados. Y además os voy a enseñar un truco más a partir de esta demo. Lo primero, vamos a crearlo y para ello acabo de crear este grupo calculado. Ya le voy a decir, voy a crear varias medidas, varias fórmulas que quiero aplicar de manera general a cualquier métrica que aparezca en mi modelo. La primera, current. Y aquí aparece una nueva fórmula DAX que nos dice qué métrica, que tiene en cuenta la métrica que esté en ese momento en el visual, que es el selected measure. ¿Vale? Esto se habilitó cuando se creó los grupos calculados en Analysis Services, pero no se podía utilizar todavía en Power BI. Vamos a crear, por ejemplo, el month to date. Y el month to date también es algo muy sencillo, ¿no? Es la métrica que tenga mi visual, dates, month to date, ¿no? Vamos a crear también el year to date. Voy a ir un poco rapidito por aquí. Year to date. Vale, le vamos a poner el nombre year to date. Previous year. Y previous year. Y además quiero enseñaros también un par de cálculos más, que es, por ejemplo, el year to date del año pasado, que no es más que tener el year to date. Cualquier métrica que tengamos, lo filtramos directamente, reutilizamos el cálculo de year to date, o sea, no tengo que volver a ponerlo otra vez, que es el year to date, simplemente puedo referenciar a esa columna year to date de mi dimensión, de mi nueva dimensión Time Intelligence, haciéndolo todo súper fácil, porque en el momento en que si algún día cambio la fórmula year to date, no solo se cambia en el year to date, sino se cambia en cualquier otra fórmula que esté utilizando ese filtro. Y lo voy a poner, pero para el same period last year, ¿vale? Esto crea una flexibilidad a la hora de crear métricas bestial. Le vamos a llamar previous year, year to date. Y una última cosa que quiero hacer es el crecimiento del year to date de ahora con respecto al year to date del año pasado. Y en este caso el crecimiento, utilizando variables, no deja de ser mi medida para el year to date o mi medida para el previous year, year to date, sin necesidad de saber cómo se han formado esas dos métricas. Tengo total confianza en cómo se han creado, sé que funcionan, la voy a reutilizar para crear mis porcentajes y mis crecimientos. Y esto lo vamos a llamar el year to date growth. Vale, y esto lo que voy a hacer es salvar. Salvo, control S. Y está desplegando todos estos cambios en mi servidor Power BI que se comporta como un modelo de análisis services. Y ojo, como esto está en preview, una de las cosas que se hace al desplegar este tipo de cálculos en el modelo Enterprise es hacer un procesado, un recálculo del procesado. Que esto es algo un poquito más técnico, pero cada vez que procesamos cualquier cosa en un cubo o incluso Power BI por debajo, internamente hace un procesado que se llama Process Recalc. Y en este caso, como está en preview, todavía no lo hace. Entonces, nuestro modelo ahora mismo necesita ese Process Recalc y para ello lo que voy a hacer es venirme aquí a mi Management Studio, hacer un procesado de la base de datos y en ese procesado de la base de datos puedo elegir el Recalc y puedo lanzarlo. Esto ya lo ha prometido el creador de Tabular Editor, que lo va a hacer automáticamente cuando se despliegue oficialmente en el Power BI Desktop. Por lo tanto, la funcionalidad va a venir enseguida, así que mientras podéis hacerlo tan sencillo como conectaros a Management Studio y lanzar este Process Recalc. Ya lo tengo por aquí, me conecto, lo lanzo.
lo lanzo y directamente ya lo tengo ejecutado, por lo que ahora me puedo ir a mi modelo que ya tenía desplegado por aquí. Puedo hacer un refresh. ¡Pum! Ya aparece mi nueva dimensión. Y puede ser que sea tan fácil como lo que acabamos de hacer. Vamos a verlo. Calendar year, calendar el date. Voy a hacer una matriz, me voy a traer mi venta, en este caso, veis que todo funciona perfectamente. Me traigo mi venta, voy a hacerlo por el year, en columnas. Y ahora es cuando viene la magia. Llega mi usuario de negocio y me dice, quiero ver la venta, pero quiero que me la enseñes, quiero ver todos los patrones, el year to date, el month to date, lo quiero ver todo lo quiero ver. Pues directamente me vengo aquí, Time Intelligence, y despliego esta columna name en columnas. ¡Boom! Todas las métricas ya las tengo aquí a cualquier nivel que quiera meter dentro de mi visualización. Es más, podría traer por aquí la categoría y también funcionaría. A nivel de fecha, puedo irme a cualquier categoría y ver efectivamente las diferentes métricas que tengo actualmente. Y esto la flexibilidad y la potencia es bestial. Pero además, no solo es para Time Intelligence, también lo podemos hacer para cosas como el formateo dinámico de métricas. Y esto ha sido un problema en Power BI desde hace muchísimos años, que no tenía solución hasta ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero formatear de manera dinámica, dependiendo, por ejemplo, de mi idioma o dependiendo de una moneda? Es decir, quiero poner el logo del euro o el logo del dólar, o quiero que cambie el texto de una fórmula de manera dinámica, o quiero que dinámicamente ponga que es un porcentaje o que tiene 2 decimales o tiene un decimal. Esto antes se hacía con el DAX, la fórmula DAX format, pero el problema de format es que te genera un string y funciona bien en ciertos visuales como las tablas y demás, pero no funciona cuando lo metemos en gráficos de línea y de barras. Directamente no te aplica el formateo. ¿Por qué? Porque esos gráficos necesitan que la métrica que se utiliza sea un numérico, un decimal, pero no dejan strings. Y el format lo que hace es darnos un string. Esto se soluciona directamente con esta nueva funcionalidad, que son los formateos dinámicos que también tenemos en los grupos calculados. Y, por ejemplo, lo vamos a aplicar directamente a mi growth del year to date. Directamente aquí, como veis, esto debería ser un porcentaje. ¿Cómo puedo modificar esto? Me voy otra vez a mi tabular editor y en cada uno de las medidas que he hecho del grupo calculado puedo aplicar un format string expression. Y esto lo que va a hacer es, a ver que lo voy a pegar, lo que va a hacer es dinámicamente modificar el formateo sin devolver un string. ¿Por qué? Porque está totalmente integrado, es una funcionalidad nativa que teníamos en Analysis Services y no en Power BI y que ahora ya la tenemos en Power BI. Vuelvo a salvar, vuelvo a lanzar este recalc dentro del modelo. ¿Vale? Ya está desplegado. Lo lanzo de nuevo. Y si me vuelvo a mi Power BI, que lo tengo por aquí, y refresco, ya tengo mi porcentaje habilitado, que además, si quiero de nuevo hacer algo parecido con el line chart, también funcionaría directamente. Y si directamente yo cojo y le digo un line chart del total sales filtrado solamente para el year to date, que lo voy a poner por aquí, para el year to date growth, y le digo un line chart. Y le dejo el date. Bueno, lo que vamos a ver es
quiero simplemente enseñaros el formateo. ¿Vale? A ver, que creo que he quitado el name. Vale. Efectivamente, como veis, tenemos los acumulados, ¿vale? Y el formateo también estaría correcto dentro de este visual, ¿vale? Entonces, una última cosa que os quiero enseñar aquí es que podemos aplicar también todas las buenas prácticas que tengamos en el Tabular Editor. Por ejemplo, todos esos modelos avanzados que tenemos de Time Intelligence también funcionarían, no solo con los grupos calculados, sino también podemos crearnos nuestras métricas, estos cientos de métricas basados en patrones, en caso de que tengamos una petición un poquito más, más compleja de que un usuario de negocio quiera un month to date para una métrica, pero un year to date para otra diferente, ¿vale? Eso es algo que es una pequeña limitación de los grupos calculados, pero que se soluciona creando métricas. Y creando métricas manualmente es imposible, pero Tabular Editor es tan potente que te permite también hacer algo parecido como los grupos calculados, pero directamente en cuanto a patrones. Y podemos decirle que botón derecho, quiero lanzar una acción que es crear todo mi Time Intelligence completo para estas métricas, y lo que acaba de hacer es crearme, y esto es la lista de patrones que tenemos, por ejemplo, en Dufry, que os lo voy a compartir, de tiempo, crearme todas estas métricas de manera automática con solo 2 clics. Lo vuelvo a desplegar y directamente lanzo de nuevo mi Internet Sales. Y vamos a ver si vuelvo de nuevo a mi Power BI, refresco, que nos van a aparecer aquí también todas estas carpetas con todas estas métricas, el rolling de 12 meses, las últimas 4 semanas, previous month, lo que queráis. Es decir, tenéis la flexibilidad con Tabular Editor de hacer grupos calculados, de iros a la otra parte, que es crear vuestros propios patrones y crear medidas directamente. Flexibilidad para cualquier escenario Enterprise. Entonces, hasta aquí esta demo de XML Endpoint, pero Microsoft no solo ha sacado esta novedad, sino que esta novedad junto con lo que vamos a mostrar ahora, que son el habilitar modelos mucho más grandes dentro de Power BI, empiezan a cerrar un círculo que nos permite ya contemplar migrar nuestros modelos Enterprise a Power BI. ¿Por qué? Porque hasta ahora, bueno, esto se anunció en noviembre, pero hasta noviembre, el límite era claro. En Power BI Free Premium solo puedes crear un fichero, subir un fichero máximo de 1 giga, eso es lo que puede ocupar. En Report Server es de 2 y en los embebidos y en las capacidades premium, pues dependía un poco de la capacidad, ¿no? En algunos casos yo lo veía hasta ridículo, porque una P1 que estás pagando 5.000 euros al mes te permitía solamente tener un máximo de 3 gigas. Un modelo Enterprise, estamos hablando de varios cientos de gigas. Y esto, cuando tienes 3, pues no se puede considerar modelo Enterprise, ¿no? Y esto era claro, ¿no? Y lo presentaron en noviembre y dijeron, cambiaron todo a habilitar para todas las capacidades premium y embebidas el poder procesar modelos hasta 400 gigas, siempre y cuando tu capacidad tenga memoria suficiente para mantener esos modelos. Cambiando el límite inicial de todos los ficheros, lo cambiaban a 10 gigas. En cualquier capacidad embebida premium puedes llegar a subir hasta un fichero de 10 gigas. Por supuesto, está recomendado, dependiendo de la capacidad, no pasarse de 1 giga hasta las A3 e M3, no pasarse de 3 hasta las P1, de 6 P2 y a partir de ahí lo que queráis. Y ojo, que esto tiene truco. No es que vayáis a trabajar con un fichero de Power BI de 400 gigas. Nadie puede. La máquina ni funcionaría. Es que vais a trabajar con un fichero de un máximo de hasta 10 gigas y al subirlo a Power BI Premium os va a habilitar la opción de poder procesarlo y refrescar los datos hasta llenar 400 gigas. Y para eso hay que habilitarlo, ¿vale? Y hasta ahora, como esto también está en preview, hay una forma de habilitarlo que es mediante PowerShell. El mismo dataset que he subido antes, en Power BI, el dataset de AdventureWorks que tengo por aquí, del Bootcamp, le voy a decir que no quiero salvar.
Este dataset tiene esta ID y hasta ahora, como está en preview, no hay una interfaz, pero la habrá, una interfaz donde aquí directamente le podamos decir en las propiedades del dataset, en settings, oye, esto es un modelo, quiero habilitar modelos grandes en este dataset porque quiero procesar más de 10 gigas y funcionará desde la interfaz, pero no se puede ahora y por lo tanto hay que hacerlo mediante un PowerShell. Y mediante este PowerShell directamente lo que podemos hacer es cambiar nuestra ID del dataset, es muy sencillo, y lo que tenemos que cambiar es que en el Target Storage Mode, que de normal está en ABF, y ese es el que limita hasta 10 gigas, este ABF, tenemos que cambiarlo al Premium, al Azure Premium Files. Y en Azure Premium Files son los que nos van a permitir escalar ese almacenamiento. Este Azure Premium Files no está solo en Power BI Premium, también lo tenemos en otros componentes como en SQL, por ejemplo. Yo lo cambio directamente con el set Power BI Dataset y ahora si lo vuelvo a consultar ya está en Premium Files. Esto nos permite a partir de ahora refrescar ese modelo de 10 gigas hasta 400 siempre que lo mantenga en mi interfaz, en mi capacidad, perdón. Y ya con esto ya tenemos capacidad de trabajar día a día con las herramientas en un modelo Enterprise en Power BI y además que este modelo de verdad le podamos meter información hasta 400 gigas, ¿vale? Que es por donde estamos, por ejemplo, en un modelo de Dufry, que tenemos 4 billones, de 4 a 10 billones dependiendo del entorno de datos. O sea, pasamos de 100 y pico, 200 gigas de cubo, ¿vale? Entonces, esto ya no lo permitiría. Pero hay aún más en novedades. Y estas novedades ahora se centran también en el refresco. Que el refresco, de normal, en un modelo Enterprise, se suele hacer incremental. ¿Por qué? Porque no hay forma de que si tu modelo ocupa 100 gigas, que tú proceses todos los días esos 100 gigas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. La información histórica no ha cambiado. No tiene sentido estar leyéndola y procesándola e impactando incluso a los usuarios que están lanzando consultas si no ha cambiado y solo lo que quiero refrescar es la información que sí que ha cambiado, que puede ser la información de la última semana, del último mes y demás, ¿vale? Analysis Services nos permitía esa flexibilidad porque hay particiones y hay que gestionar esas particiones. Pero en Power BI lo que se hizo fue una nueva interfaz donde se gestiona de manera muy sencilla, con 2 parámetros, esa gestión, esa administración de los datos y el refresco de manera incremental. Solo estaba en Premium hasta febrero, que lo sacaron para Pro. Y de nuevo, como os digo, esto es otro bombazo porque los despliegues en Pro son muchísimo mayores que los despliegues que podamos ver en Premium, ¿no? Entonces está tocando a muchísima más gente que va a poder utilizar esta funcionalidad. Y hay que tener en cuenta que cuando procesamos, se procesa con el dato en vivo. Es decir, nuestro modelo se mantiene online, se mantiene en vivo y se procesa en paralelo, se recarga todo ese modelo, toda esa información en paralelo y cuando ya está listo es cuando se hace el cambio, ¿vale? Y eso significa que en memoria tenemos el modelo que está online, que los usuarios pueden seguir consultando, y ese modelo invisible que se está procesando. Es decir, podemos llegar a tener, si procesamos full el modelo, podemos llegar a usar el doble de memoria. Y ese doble de memoria significa que necesitamos más capacidad y que podamos tener problemas si una capacidad, una P1, no tenga memoria suficiente para mantener mi modelo 2 veces en memoria, ¿vale? Y por eso el refresco incremental, porque el refresco incremental solo va a procesar una parte de esos datos, es decir, reducimos al máximo la memoria necesaria para procesar esos datos. Y lo segundo es que, de nuevo, en este punto, solemos también echar un vistazo a si todas las transformaciones se están empujando al origen o no. Y esto es lo que se llama en Power Query el query folding. ¿Por qué? Porque necesitamos que la memoria se use lo mínimo posible, ¿vale? Siempre vamos muy limitados en las diferentes capacidades. Es muy importante saber que toda la transformación o el máximo de la transformación se hace en el origen para que no sea Power BI
el que se está trayendo toda esa información, la mantiene en memoria para transformarla y hacer el data cleansing y luego es cuando la mueve y la almacena en memoria. Yo quiero que directamente se traiga todo ya transformado, si puede ser, lanzándolo contra el origen, pero con la flexibilidad de Power Query. Y para ello, lo que se suele hacer es ver si existe ese query folding, ¿vale? Esto es un pequeño truco, es un poquito más avanzado que también os lo quiero enseñar, pero lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro modelo incremental. Y para ello voy a abrir un Power BI. Un Power BI que no veo. A ver, es este. Vamos a ver si me deja ahora. Y en este modelo lo que voy a hacer primero es ver si va a haber un consumo extra de memoria al procesar, ¿vale? Esto es importante. Y para ello le voy a decir editar la consulta. Quiero consumos extra, los mínimos, siempre. Quiero toda la potencia de Power Query, pero consumos extra, los mínimos. Y esto ya nos lleva a un segundo, porque tengo la instancia apagada. Nos lleva a un mundo que es el mundo de la optimización de datos, de procesado de información, que no vamos a tratar en esta charla, pero que en este punto del reflejo incremental aplica, es una de las técnicas principales en el área de procesamiento de datos. Al final hay tres áreas a la hora de optimizar nuestros modelos de Power BI y de Analysis Services. Las tres áreas son procesamiento de datos, el cómo llevamos estos datos y los metemos en nuestro modelo. El segundo es cómo se almacena ese modelo, cuáles son las buenas prácticas, técnicas de modelado, dimensional y demás. Y el tercero es cómo optimizar consultas DAX, ¿no? En este caso, esto aplicaría al primero, que es al procesar de la manera más eficiente nuestros datos, que traer los datos lo más rápido posible para que el usuario de negocio tenga la mejor experiencia sin necesidad de esperar 1 hora, 2 horas hasta que el dato está procesado y que lo tenga en segundos, ¿vale? Bien, entonces, vamos a refrescar la preview. Y lo que voy a hacer ahora mismo es directamente ver si de todas estas transformaciones que he hecho aquí, y que pueden ser cientos de transformaciones, si la mayoría se están moviendo al origen y no hay un consumo extra de memoria. Y para ello es tan sencillo como crear un nuevo step, que vamos a decir el folding, y en este folding lo que le voy a decir es value metadata de mi paso anterior. Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Es un pequeño truco. De nuevo, no solo quiero enseñaros novedades, sino también buenas prácticas para poder saber que efectivamente mi capacidad va a permitir el reflejo de todos estos datos. Efectivamente, si le hacemos clic en lo que nos devuelve el value metadata, nos dice que está folded. Y esto significa que hasta aquí, hasta este paso en concreto, toda esta información, Power Query es inteligente y sabe que lo puede meter todo mediante diferentes consultas de SQL al origen o al origen que sea, ¿vale? Vale, lo vuelvo a borrar. Esto realmente era simplemente un detalle que quería contaros. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es crear nuestra estructura incremental. Y para ello hay que hacerlo basándonos en varios requisitos. El primer requisito, crear dos parámetros. Dos parámetros que siempre se tienen que llamar igual, range start, y que tienen que ser de tipo datetime. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, nosotros 2013, ¿vale? Y un range end. Siempre se llaman así porque son una serie de comodines que se utilizan luego en Power BI Premium, y le vamos a decir que lo quiero hasta 12/31 de 2013. Le digo OK. Y lo segundo que tenemos que hacer como prerequisito es, vale, ¿qué tabla queremos que sea incremental? Y utilizar estos parámetros como queramos para nosotros hacer esa lógica, esa inteligencia incremental. Es decir, en este caso podríamos decirle en la columna de facturación, quiero que cuando te traigas ciertos rangos, quiero que siempre me traiga los ciertos rangos filtrando esta columna. Si te trae el rango de los últimos 15 días, es los últimos 15 días del invoice date key.
¿vale? Y para ello lo que puedo hacer es, con un custom filter, poner aquí mis dos parámetros nuevos. Ojo que esto es mucho más potente. No solo funciona filtrando directamente una columna, podríamos hacernos cualquier métrica o cualquier función dentro de Power Query y utilizarlo con cualquier origen. No tiene por qué ser un origen de tabla, en SQL, en Oracle y demás. Puede ser directamente carpetas, CSVs, lo que sea. Siempre que utilicemos estos dos parámetros para filtrar algo. Porque lo que va a hacer es crear una serie de particiones que te van a filtrar solo un rango de tiempo. Va a llamar una partición y te va a decir los últimos 15 días. Va a llamar otra partición el último año. Y eso tu función tiene que saber. Si te digo último año, tiene que saber qué traerse para no traérselo todo, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que es is before de el range end y es after or equal de el range start. Le digo OK. Segundo prerequisito ya hecho. Voy a cerrar. Y por último, el tercer prerequisito es ya directamente configurar mi estrategia incremental. Y para ello me voy a la tabla que que he habilitado estos parámetros, filtrado, y una vez refresca, le voy a hacer clic en los tres botones y le voy a decir el incremental refresh. Voy a editar el incremental refresh. Vale, aquí simplemente tenemos que habilitarlo y directamente le puedo decir, oye, quiero que te traigas como histórico los últimos 7 años, pero solo, o sea, refresca en una primera instancia los 7 años para tener todo este dato, porque tengo 7 años, aunque estáis viendo 2013 solamente aquí, tengo 7 años de datos. Y además quiero que de manera continua, en una ventana deslizante, me proceses todos los días de manera automática estos 15 días, ¿vale? Y ya tú maneja toda la estrategia de particiones que hay que crear por debajo para hacer esta ventana deslizante y para crear el resto de particiones históricas. Podríamos decir además opciones avanzadas como detectar cambios, que esto se utiliza cuando tenemos unas columnas un poquito más técnicas como auditorías, ¿no? Donde decimos qué filas han cambiado en la última recarga, ¿no? Y lo tenemos guardado como una fecha o como una ID en un campo dentro de la tabla. Esto lo podríamos utilizar. O directamente decirle que solo te refresque los días completos. Es decir, si lanzamos este refresco a mitad de día, que no se traiga lo que hemos hecho hasta hoy, se traiga hasta ayer, ¿vale? Porque hay a veces que en algunas métricas esto puede traer confusión, ¿no? Si tenemos un dato incompleto del día. Le digo los últimos 15 días y aplicamos. Y esto ya, tan sencillo como esto, directamente le hacemos un publicar y Power BI se encargaría de crear todas esas particiones. Esto, para los que estéis acostumbrados a hacerlo en tabular o multidimensional, esto es un lío, porque hay incluso aplicaciones solamente para gestionar esto. Es un montón de tablas, de scripts, para decirle, créame el último día del mes la partición nueva, asígnamela con la consulta que toca, con estos rangos, hazme un merge de las otras particiones diarias, hazme un merge para una partición mensual. Y esto es tan sencillo en Power BI como crear esta estrategia de partición de refresco incremental, subirlo y procesar, ¿vale? No lo he procesado todavía porque quiero enseñaros que por ahora solo tiene una partición. Y lo que voy a hacer es refrescar este modelo y veréis cómo genera, solo tiene una partición, como veis. Vamos ahora a nuestro Power BI, a nuestra web. Power BI, ¿dónde estás? Aquí. Ya tenemos desplegado, voy a decirle settings para ver que efectivamente todo el gateway y demás está configurado correctamente. Vamos a configurar el gateway aquí, porque esta base de datos la tengo en origen. También quería enseñaros, vamos a ver si lo coge. Y voy a volver a hacerlo porque me gustaría aplicar este cambio y no me está dejando. Vale, ya lo tiene aplicado. Ya lo que voy a hacer es botón derecho, o sea, voy a hacerle settings, refrescar ahora, ¿vale? Y al refrescar, el refresh history lo está lanzando. Al refrescar directamente se está conectando al origen, se está trayendo toda la información y Power BI está haciendo toda esta estrategia de particiones sin nosotros tocar ningún tipo de código. Esto es una maravilla. Y además, cada día
lo va a hacer automáticamente, todos esos reflejos. Va a saber solamente qué tiene que procesar y qué no tiene que procesar y va a hacer esos merge de manera continuada. Vamos a ver cómo va en progress y lo que le voy a enseñar ahora es... Vamos a ver si las particiones se han creado ya. Esto va a tardar un poquito, ¿vale? Porque está trayéndose toda la información de todos los años. Todavía no lo ha creado. Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, esto realmente, la potencia es brutal, porque en sí nosotros tenemos parte de los procesos diarios que se lanzan para gestionar todas estas particiones y esto ya lo mantendría Power BI Premium automáticamente. Vamos a refrescar. Vale, esto tarda un poquito, tarda 20-30 segundos. Ya estamos casi fuera de tiempo. Os quiero enseñar una última cosa. Venga, Power BI, que es sábado, pero tenemos que ir rápido hoy. Todavía en progress. Yo creo que ya las particiones deberían estar ya creadas. Esto que tenerlo en Pro, efectivamente, tenerlo en Pro es ahora mismo también atrae muchísima flexibilidad y potencia a un montón de usuarios. Como veis, le hemos dicho 7 años, ha creado una partición por cada año que va a procesar ahora, ya no va a procesar nunca más. Ha creado una partición para un quarter, ¿vale? Es decir, está siguiendo buenas prácticas de particionamiento de análisis services directamente en Power BI. Y ha creado una partición por cada uno de los días que va a ir procesando de manera ventana deslizante, automáticamente sin nosotros tocar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, esto ya está habilitado también para Pro y nos permite, como os decía, reducir costes. ¿Por qué? Porque podemos meter más datos y procesar solamente el dato que necesitamos sin necesitar una capacidad extra de CPU y de memoria RAM. Y sobre todo, pues, tener a nuestro CTO contento, ¿no? Y ya lo último, un poco para cerrar el ciclo, que os quiero enseñar una demo de 2 minutos, es las agregaciones y los modelos Composite. Porque esto ya se presentó, esto no es algo 100% nuevo, pero hasta ahora, como no teníamos el resto de cosas habilitadas, el XML Endpoint y los modelos grandes habilitados, se utilizaba relativamente poco. ¿Qué nos permite esta capacidad de agregaciones y de modelos Composite? Hasta ahora nosotros podíamos decidir tener dos tipos de almacenamiento cuando nos traemos información. El Direct Query, en el que no nos traemos información, sino simplemente nos traemos una capa tonta que podemos utilizar para los visuales, pero cada visual lanza consultas directamente contra el origen. El origen puede tener información de 10 megas, 10 gigas o 100 teras, que lo que va a hacer es lanzar la consulta contra el origen y esperar, ¿vale? O en import, que en import se conecta a los orígenes y se trae toda la información y la almacena en memoria de una manera muy comprimida y muy óptima. Muy comprimida, por lo que se puede traer teras en cuestión de gigas en memoria, pero aún así no podemos habilitar escenarios en los que podamos tener petabytes de información porque no caben en memoria, ¿no? Y esa es la limitación. Me pregunta mucha gente siempre, Rubén, ¿qué nos recomienda, Direct Query o Import? Yo siempre recomiendo Import. Import siempre va a ser más rápido que Direct Query porque la información está ya comprimida y en memoria disponible. Y además es que no necesitamos tener el origen online. ¿Qué pasa si nuestra base de datos se apaga? En los modelos de Direct Query se rompen, no puedes utilizarlos, mientras que en Import siempre están disponibles. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un modelo en el que hayan ciertas tablas que quiero utilizar y consultar en memoria, pero ciertas otras tablas que sé que tienen información a mucho más nivel de detalle, información que no me cabe en memoria, pero que si alguien quiere ir a ese nivel de detalle, que no es lo normal, porque el 80%, 90% de las consultas se van a solucionar con esas tablas ya en memoria, si alguien va a esas tablas en detalle, que lance una consulta contra Direct Query. Y esto es lo que nos permite el modelo Composite con tener esta capacidad dual. Y además poder decirle de manera automática al modelo, oye, no solo tengo esa capacidad dual en la que vas o a import o a direct query, dependiendo de si la información está en memoria o está en direct query, sino que además vas a saber que hay cierta información agregada de esa tabla que está en direct query. Y esa información agregada la puedo guardar en memoria.
Y esto, sin necesidad de poner ningún tipo de lógica en cada una de las métricas, nosotros podemos lanzar la métrica directamente a nuestro visual y el motor va a saber, oye, esta métrica para esta columna en concreto, para esta dimensión, para esta granularidad, ¿la tengo directamente ya almacenada en memoria? Sí, pues la leo directamente de memoria de esta agregación. ¿No la tengo en memoria? Pues lanzo la consulta Direct Query. Todo esto de manera transparente y está completamente escondido, esta complejidad está completamente escondido para el usuario de negocio, pero te permite la funcionalidad de guardar solo información agregada en memoria, que va a ocupar mucho menos espacio, y siempre mantener esa información de detalle en Direct Query, permitiendo que, aunque no quepa en memoria todos esos petabytes, no perder la capacidad de análisis y que sepa mediante un coste, ¿no? Y es el coste del tiempo. Va a tardar más en resolver las consultas, pero está disponible para el usuario. Y el usuario lo va a saber que ese detalle no está agregado y por lo tanto va a tardar más en devolverlo. Esto es lo que nos permite la mezcla entre agregaciones y modelos composite, que si lo juntamos con el resto de capacidades que hemos presentado, habilitan el modelo Enterprise BI en Power BI, pero a escala 1000, ¿vale? Da para una charla y os voy a dar una charla completa de cómo crear todas estas agregaciones y composite, pero simplemente quiero que veáis, porque hay una demo que me encanta de Christian Wade, que es la demo del trillón de filas, que yo la he querido hacer, en vez de con un trillón, con un 1,5 billones, con los taxis, ¿vale? Y en este caso, como veis, yo tengo mi tabla de hechos. Para mí, como usuario de negocio, yo no sé si hay agregaciones, si están en Direct Query, si están en memoria, lo que sea, ¿no? Pero yo vengo aquí y lanzo mis rows, que es un count, que os lo voy a enseñar. Lanzo mis rows, ¿vale? Que es un count directamente, y me va a traer en memoria. Debería ir bastante más rápido. Lo que pasa es que mi portátil está temblando ahora mismo. Nos va a traer toda esta información directamente, vale, esto iría mucho más rápido, pero nos va a traer esta información directamente desde el modelo en memoria. Vamos a ver por qué, como tengo ya todo esto agregado, significa que si yo empiezo a desplegar información, veis cómo el breakdown de este 1,5 billones de datos que podéis ver lo está haciendo súper rápido, a nivel de zona y año. Es cuestión de segundos que nos devuelve la información. Y estamos hablando de 1,5 billones de filas. ¿Por qué? Porque tengo una agregación dentro del modelo guardado en memoria que lo agrupa solo a nivel de zona, año y mes. Y estos son solo 7.000 filas. Entonces, mientras esté analizando esta información a ese nivel, siempre va a consultar la memoria. Pero cuando traiga otro dato, que ya no está agregado, es cuando va a lanzar una consulta, en este caso con un modelo que tengo en Spark, donde puedo tener 20, 30, 100 nodos, puedo escalar según la necesidad y traerme toda esta información directamente de la tabla de origen que puede estar en mi data lake y demás, ¿vale? Entonces, como veis, en la información que está agregada es instantáneo, pero en esta tabla que tiene una columna que no está agregada, que es lo que hemos pagado de aduanas, no está agregado. En esta información, aquí sí necesita hacer un job de Spark, que os lo voy a enseñar, para poder resolver esta consulta. Entonces, si yo me voy a mi clúster de Spark y le digo Spark UI, aquí tengo un job activo ahora que está intentando resolver la consulta que acabamos de ver, ¿vale? Ya lleva 46 segundos, no tarda más de un minuto, así que voy a volver y que me va a resolver la consulta. Esto directamente nos da la flexibilidad de poder decir, oye, ya lo tengo por aquí, un minuto más o menos tarda, se ha leído varios teras de información, la ha agregado al vuelo en Spark y me lo ha devuelto, ¿vale? Si tuviese que habilitar más nodos, lo podría habilitar, pero sé que el 80-90% de las consultas van a ser muy rápidas porque están utilizando información agregada, ¿vale? Información agregada que la podéis consultar directamente en DAX Studio. No nos da tiempo, pero al lanzar una consulta en DAX Studio os saldría un evento que os dice si está utilizando o no agregaciones, ¿vale? En este caso,
me conecto a mi New York Taxi. Voy a hacer solo para la de que sí detecta agregación, que es muy rápido. Le creo una traza y lanzo la consulta. Y lo que vais a ver ahora es que efectivamente hay un evento que sale, porque el motor ya lo tiene incorporado de manera nativa, que te dice que hay una agregación para resolver esta consulta. Si descomentásemos este campo que no está agregado, nos daría aquí, nos diría que no hay agregación y que por lo tanto lanza consulta contra el origen. ¿Vale? Esto habilita, como ya os digo, cierra el círculo de modelos Enterprise en Power BI Premium, más otras mejoras para intentar que las consultas más cortas no se vean impactadas por consultas más largas dentro de la CPU, o incluso poner limitaciones de memoria, algo que pedíamos durante años, que nadie se pase, por ejemplo, con consultas muy grandes para que no afecten al resto de usuarios. Entonces, con todos estos cambios os puedo decir que el sistema ya está disponible, ya llega al nivel de lo que necesitaríamos para mantener una solución de Enterprise BI en Power BI, que como arquitectos, como leads, esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a saber si queremos plantear ese tipo de migraciones y movernos a lo que nos presenta Microsoft, que es ahí donde está yendo toda la inversión de Microsoft y todas las mejoras, que por cierto en Dufry ya lo he planteado, ya vamos a movernos para Premium y preparar el terreno con lo que hemos visto de Databricks y demás para lo que viene, que va a ser la niña bonita de este año y del año que viene, que es la integración con Azure Synapse para todo este tema de Direct Query. Un libro que os recomiendo de manera 100% es la guía definitiva de DAX de Marco Russo y Alberto Ferrari, donde vais a tener un montón de información, rendimiento, modelos composite, agregaciones, DAX, modelado de Power BI, y que yo no me canso de leer todos los días y que cada día sigo aprendiendo algo nuevo. Y nada, voy a estar por aquí por si tenéis alguna pregunta, pero mientras os dejo mi información de contacto. Por si tenéis cualquier feedback, cualquier pregunta, me podéis contactar por Twitter o por email. Así que muchas gracias a todos y que paséis un muy buen sábado.